Hay una parte de la columna que es la parte dorsal, que es la parte que va desde acá hasta donde empiezan las lumbares, es la mitad de la columna, es la parte de la columna que menos movilidad tiene, ¿sí? ¿Y por qué tiene menos movilidad? Porque están las costillas y el esternón adelante, lo cual lo mantiene lo más firme posible. Entonces, hay problemas en la columna dorsal, no son muchos, pero cuando duele molesta bastante, ¿sí? Y sobre todo tiene mucha relación con lo que pasa adentro en la caja torácica, ¿sí? Entonces, lo que, lo que sucede habitualmente es esto. Tenemos algunos síntomas, por ejemplo, que nos puede dar o acidez, o taquicardia, o falta de aire, o dificultad respiratoria, falta de aire, o esto de que no podemos respirar muy hondo cuando duele la parte dorsal de la columna, ¿sí? Eh, Hay un dolor en especial que es el dolor intercostal, acá lo noté, que el tema es así. De la columna van a salir los nervios que van a ir entre cada una de las costillas, ¿sí? Entre una costilla y otra lo que hay son 3 capas de músculos. Esas 3 capas de músculos tienen que andar más o menos bien para que nosotros cuando inspiremos profundo se separan un poquito las costillas, cuando largamos el aire o expiramos se cierran un poquito. Eso pasa cada vez que lo hacemos profundamente. Bien, entonces, si nosotros se nos contrae una, cuando tratamos de inspirar profundo, esto tira el músculo que está medio tenso y ahí es donde empieza a doler. Hola, hola, hoy estamos hablando sobre las dorsales. Cuando una de esas vértebras, en vez de estar bien alineadita, imaginemos una línea así por ejemplo, el Shenga o de ladrillos, y uno se mueve un poquito, ahí se vuelve más frágil y más problemático. ¿Cuál es la vértebra que en general le sucede eso? Es una que se llama D8 o T8, según si hablamos de dorsales o torácicas. Dorsal y torácica es lo mismo, ¿sí? Pasa que son dos nomenclaturas distintas. Bien, entonces, dorsal o torácica 8 es la que más le sucede. ¿Y por qué? Siempre hay una razón. Y tiene que ver con la mecánica también. La D8 o la T8 es la bisagra entre esto, que nosotros llamamos cintura escapular, ¿sí? Y la cintura, que es la cintura pelviana. Entonces, cuando nosotros caminamos, lo que sucede es que hacemos esto, ¿sí? Brazo adelante, pierna contraria adelante. Y después así, y después así. Entonces, hay sobre la columna un pequeño juego. Ese pequeño juego está en la D8 o T8. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando forzamos ese juego en rotación, ahí es donde se sale un poquito de eje esa vértebra y es donde empieza a doler y empiezan estos síntomas de los que habíamos hablado, los que mencioné antes, que pueden ser la falta de aire, la problemática de respirar muy hondo, a veces se siente taquicardia, a veces se siente acidez. ¿Por qué sentimos todas estas cosas, la taquicardia y la acidez? Porque hay un grupo de neuronas que salen de la columna a esa altura que van a ir a los órganos internos llamado plexo solar, famoso plexo solar, ¿sí? Entonces, bien, tenemos por un lado que es la zona menos móvil de la columna, pero al mismo tiempo es la que funciona como eje en esta rotación y que al final, si lo pensamos, todo el tiempo estamos usando esa parte de la columna, primero al respirar y segundo porque cada vez que nos movemos, o movemos las piernas o movemos los brazos, es muy raro que estemos muy quietitos y que solo hagamos esto, ¿sí? Entonces estamos usando esa parte de la columna todo el tiempo. ¿Qué pasa? Lo dejé medio colgado, pero ¿qué pasa si un músculo intercostal se contrae? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. De hecho pasa y es bastante molesto y no es tan fácil de resolver a medias. Los músculos intercostales, entonces, entre una costilla y otra, hay 3 músculos intercostales, ¿sí? Uno que es horizontal, otro que es vertical y otro que es oblicuo, así es como se ven las fibras. Cuando uno de estos, que es imposible saber cuál de esos 3 es el que se va a tensionar o que se tensiona cada vez, es imposible saberlo,
va a traer síntomas y el síntoma es dolor. ¿Cómo lo detectamos? Y porque si tocamos las costillas, que en general tienen un espaciado parecido, vamos a encontrar que hay unas que no lo tienen ese espaciado. Ya sabemos que ahí está el intercostal que está molestando, ¿sí? Primero, lo más importante es... momento. Termino con esto de las dorsales y vamos para el juanete, ¿sí? Ay. Bánquenme un ratitito. Entonces, el dolor intercostal lo que tiene que diferenciarse primero es con todo lo que trae dolor en el nervio intercostal, ¿sí? Hay uno famoso que es la culebrilla, ¿sí? Esa culebrilla es el herpes zóster y que trae un dolor que muchas veces a esa altura y que da la vuelta, puede llegar hasta adelante. Lo llamativo de esto siempre es que son unilaterales y no bilaterales, ¿sí? Entonces, los dolores intercostales unilaterales, primero descartemos la culebrilla. Es bastante fácil porque el herpes enseguida trae alteraciones a nivel piel, ¿sí? Entonces, al traer alteraciones a nivel piel, ya podemos descartar que no es algo muscular, que es dentro del cuerpo. Bien, lo que hay que hacer es aflojar ese músculo. Duele un montón, en general uno toma varios analgésicos antes de empezar con aflojar y hay un analgésico cutáneo o que nosotros tratamos de dar mucho, porque en realidad más que un analgésico es un relajante muscular, pero local, ¿sí? Ese relajante muscular está buenísimo porque sí, es agipicante y entonces a veces arde un poco, pero realmente para los músculos que son más superficiales sirve un montonazo. En realidad, ese ají picante lo que tiene como origen es justamente estos músculos intercostales. ¿En qué casos? En los casos por ejemplo, que se contraigan post-herpes o post-culebrilla, o cuando hubo una cirugía, por ejemplo, de resección mamaria o una cirugía a la cavidad torácica y quedan tensos esos músculos. Bueno, esa era la indicación principal cuando ese ají picante lo vendían los laboratorios acá. En el prospecto decía exactamente eso. Así que, bien, hola a los que se acaban de sumar, estamos hablando un poco de la columna dorsal, ¿sí? Me quedan dos cositas para hablar. Entonces, el dolor intercostal es bastante complicado porque es difícil de moverse, de respirar profundo, pero lo podemos sacar tranquilamente con algunas maniobras, relajando el músculo y con este ají picante que nos ayuda un montonazo a este nivel, a nivel dorsal es bárbaro porque los músculos son muy, muy, muy superficiales, ¿sí? Ahora, una vez que se van los síntomas intercostales, una vez que se va el síntoma de la D8 que hablamos, que era la bisagra de la columna, uno mejora la mecánica ventilatoria, entonces ya puede respirar más hondo, y uno mejora también todos los síntomas que pueden ser la taquicardia, la acidez y la falta de aire, ¿sí? Una palabra sobre dolor esternal. El dolor esternal es bastante complicado, no es muy frecuente, por suerte, pero cuando se da, en general es acá. No se toquen, acá. ¿Qué pasa? El esternón en sí no tiene muchos receptores al dolor, ¿sí? Pero al ladito están los cartílagos costales, que son entre la costilla y el esternón, es la unión, ¿sí? Y este cartílago costal tiene muchos receptores al dolor. ¿Qué pasa? Si yo me toco 30 segundos, quedo dolorido una semana, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos duele algo? Nos tocamos, nos masajeamos, tratamos de aflojarlo. Peor, ¿sí? Cada vez peor porque cada vez nos empieza a doler más. Entonces nosotros intentamos relajarlo, tocándolo y terminamos provocando mucho más dolor. Acá el cartílago costal es así chiquitito y a medida que avanza se van agrandando un poco más porque las costillas se van acortando, ¿sí? Más o menos se abren un poquito así. Entonces, ojo,
porque el dolor esternal es muy específico, no es el más frecuente, sino que es muy confundido por este dolor de los cartílagos costales. No se toquen el cartílago costal, vengan al consultorio que aflojamos todo y afloja ese dolor, pero no se lo toquen porque después es como los granos, ¿vio? Uno tiene un grano acá, se lo toca, grano, ya deja de ser un punto, es un grano, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa más o menos con el cartílago costal y con todo. Cuando nosotros tenemos una contractura muscular y tocamos, si tocamos demasiado, lo que empieza a suceder es que está la contractura, pero además se le suma todo alrededor la inflamación que estamos produciendo nosotros. Entonces después necesitamos, por un lado, bajar la inflamación y por otro lado, bajar la contractura. Nada muy sencillo, ¿sí? Y una palabra más quería decir, estoy mirando el papelito que es el machete, sobre la fractura vertebral o el aplastamiento vertebral. La fractura vertebral o aplastamiento vertebral no se da solo en la columna dorsal, ¿sí? Aunque acá lo anoté en la columna dorsal y todavía no lo habíamos hablado, sino que se puede dar a cualquier altura de la columna, cervical, dorsal o lumbar, ¿sí? ¿Qué es eso? Vieron que la vértebra en sí, lo que nosotros conocemos como la vértebra, es en realidad lo que nosotros llamamos el cuerpo vertebral, que es la verdadera columna. Por detrás de eso viene la médula o el canal medular, digamos, y después hay como un arquito que protege a la médula, que sería así. Cuerpo vertebral, el agujero ese que queda es el canal medular y el arco ese es el arco posterior. Bien. Cuando el cuerpo vertebral recibe una fuerza suficiente, lo que sucede es que estalla, ¿sí? Piénsenlo, un cubito de hielo que le pegamos un martillazo, estalla, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Es frecuente eso? No, no es nada frecuente. ¿Cuándo es más frecuente? Y cuando hay una enfermedad dentro de ese cuerpo vertebral. ¿Cuáles son las enfermedades? Ninguna muy bonita y ninguna muy sencilla. Una puede ser lo que nosotros llamamos un secundarismo, o sea, una metástasis, o un tumor. Ojo que hay tumores benignos, por favor, no siempre estamos hablando de malignos. Si hablamos de secundarismo, sí, pero si hablamos de tumor, puede ser benigno. Y la segunda cosa es una infección, ¿sí? O muy raro, hay algunas enfermedades autoinmunes que traen una osteoporosis severa, pero ojo con esta parte, localizada. ¿Qué quiere decir esto? Si todas mis vértebras tienen osteoporosis, ninguna va a tener la fuerza suficiente para aplastar a otra, ¿sí? Porque si no, mis vértebras cuando no tienen osteoporosis también tendrían que tener la fuerza suficiente para aplastar a otra. Sin embargo, no sucede eso, porque cada vértebra va a ir sobre la otra y no tienen la fuerza de aplastar a la otra. Ahora, si hay una de estas vértebras que tiene más osteoporosis que la otra, y eso se da en raros casos de enfermedades autoinmunes, ojo, escuchen bien, por favor no vayan a decir que yo les dije que esto se produce así, entonces ahí sí nosotros podemos decir que una vértebra que está más osteoporótica o que tiene una enfermedad adentro es más débil y con algún golpe, caída o apretada, ¿sí? Por ejemplo, caerse sentado o parado de cierta altura, entonces ahí sí lo que va a suceder es que se puede fracturar la vértebra. ¿Y cómo se fractura? Explota. A veces explota y después se contrae y entonces en vez de quedar el cuerpo así, queda así. Y a veces explota y hace y nada más, entonces ocupa un poquito más de lugar, ¿sí? De nuevo, no es nada frecuente que esto suceda y es bastante complicado. ¿Por qué? Porque es una fractura y es una fractura de una zona en que no podemos enyesar, ¿sí? Y es una fractura de una zona en que la cirugía todavía no está probado que ayude a apresurar el proceso de mejoría. Entonces, ese dolor es muy molesto y dura aproximadamente 6 meses. Y a los 6 meses, mágicamente desaparece. ¿Está? Así que es algo de no difícil diagnóstico, de no difícil tratamiento,
para el médico, pero el paciente tiene que aguantar un poquito. Por supuesto, a medida que pasa el tiempo, uno se va sintiendo mejor y mejor y mejor, y entonces eso es bueno. Bien, eso en cuanto a la fractura vertebral. Hay una cirugía que está planteada hace un par de años, que es sobre el, que lo que se hace es, se rellena la vértebra, ¿sí? Se llama así, relleno o cementación vertebral. Básicamente esto está como si fuera un huequito, la vértebra es casi una carcasa sin nada dentro, entonces lo que se hace es, se llena de cemento y en vez de quedar triangular, se vuelve así. La verdad es que tampoco está visto que baje el tiempo de dolor que uno soporta, ¿sí? En general, con o sin cirugía, más o menos que dura 6 meses. Está discutido las ventajas, están discutidas las desventajas, está muy discutido. Si me preguntan a mí, por supuesto soy anticirugía, así que yo no haría nada, pero la traumatología clásica está pro el cementado de las fracturas o aplastamiento vertebral. Bien, gracias, por lo que es muy interesante. Si les quedan dudas, me las van haciendo, porque a veces hablo y no me doy cuenta que no explico algo, así que por favor, pregunten. Bien, acá me hicieron una pregunta sobre el juanete. La leo. Dice, ¿hay algún masaje o ejercicio para calmar el dolor del juanete hasta que se opere? Sí, en realidad nosotros no somos muy pro cirugía de juanete. Lo digo, no somos muy pro cirugía, pero no somos muy pro cirugía de juanete. Ahora, la decisión es personal, la decisión es de cada paciente. Ya saben que no hay ningún problema que se operen y después vuelvan por otro dolor o por el mismo dolor, o que se operen y anden fantástico y no nos tenga que visitar más. Pero bueno, con respecto a el juanete. El juanete en realidad se da principalmente porque el pie, que tiene tantos huesos y articulaciones como la mano, ¿sí?, debería tener 3 arcos, ¿sí? No solo 3 arcos, sino 3 puntos de apoyo. Nosotros cuando apoyamos el pie no deberíamos apoyar todo el pie, ¿no? La famosa, a ver la huella que dejaste. Bien, la huella que uno deja no debería ser de todo el pie, sino que debería ser principalmente, imaginemos que este dedo no está, pero el resto es el pie, ¿sí? El talón, un poquito acá de costado, muy finito, y después acá adelante. Este sobre todo, y el dedo chiquito. Entonces, nosotros tenemos 3 puntos de apoyo del pie. El talón, el dedo chiquito y el dedo grande. ¿Qué pasa si esos 3 arcos que deberíamos tener hermosos, perfectos, no están? Se apoya el pie. Y ahí es donde dejamos la huella entera. Todo el pie, ¿sí? Al dejar la huella entera de todo el pie, lo que sucede es que los dedos, esto pasa en las manos y en los pies también, los dedos tienen los nervios a los costados de los dedos. ¿Por qué? Imagínenselo sobre todo en el pie, porque si yo apoyo el pie y el nervio va por debajo, cada vez que apoyo estoy aprestando un nervio y duele. No, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es tener los nervios a los costados para que cuando yo apoye el nervio esté a los costados. Pero eso sucede en la anatomía normal cuando el dedo está así. Si yo bajo el arco, lo que sucede es que ese nervio empieza a estar un poquito más abajo. ¿Qué hace el cuerpo? Trata de desviar el nervio, y esa forma de desviar el nervio es el juanete, ¿sí? Es una malposición de algunos huesos y un poquito de sobrehueso para que ese nervio no toque el piso y uno no lo esté apoyando constantemente. ¿Qué pasa si el nervio sí toca el piso? Hay otra enfermedad que se describe que se llama neuroma de Morton, que en realidad lo que sucede es que el nervio se ve envuelto como en una inflamación, ¿sí? Y se toca como si fuera una arvejita muy chiquita. Ese neuroma de Morton también tiene solución, ¿sí? Entonces, primero lo que hay que hacer es, necesitamos volver a tener arco. No es algo tan difícil, no es algo tan fácil cuando uno tiene dolor, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno tiene dolor?
lo primero que hay que hacer es calmarlo. Creo que ya lo dije, lo vuelvo a repetir, no me importa, lo digo millones de veces. Nosotros tenemos 3 etapas para que mejore el dolor. El primero es sacar el dolor. El segundo es mejorar el rango de movilidad. Y el tercero es recuperar la fuerza. Entonces, primero necesitamos sacar el dolor, calmar el dolor como sea. Segundo, necesitamos recuperar el rango de movilidad. Sobre todo, no se da tanto en el pie, pero sí imagínenselo en el hombro, ¿sí? Si yo tengo un hombro que me duele y que encima lo tengo acá y no lo puedo ni levantar, ¿sí? No es mi caso, no se asusten. Lo que sucede es que yo estoy así, saco el dolor, fantástico, bueno, ahora vida normal. No, vida normal nada. Primero saco el dolor, después tengo que mejorar esto, el rango de movilidad que tengo en ese hombro para poder hacer una vida normal, no para restituirlo 100%, porque quizás ahí no llego nunca en mi vida, pues nunca lo necesito, pero ahí para peinarme sí, y no estoy llegando por el dolor. Bien, primero saco el dolor, después el rango de movilidad y por último la fuerza, ¿sí? Con los pies pasa lo mismo, primero saco el dolor, después trato de levantar los arcos para pisar un poco mejor y como tercer medida lo que voy a hacer es preocuparme por la estética o por la fuerza de poder usar un taco bien alto, una cosa así. Hola, bienvenido. Entonces ahí tenemos las 3 cosas que vamos a hacer con el pie. Primero sacar el dolor, segundo recuperar los arcos y tercero preocuparnos por el calzado que podemos usar, ¿sí? Siempre igual, si pueden usar taco alto, mucho mejor. Siempre ayuda a que los arcos se mantengan más altos, más en su forma fisiológica. Ojo que demasiado arco tampoco es bueno. Entonces, ahí va la pregunta de qué hacemos con el dolor. Bien, nosotros en general para el dolor lo que hacemos es les mandamos a usar unas cremas, ¿sí? Unas cremas analgésicas y unas cremas con un anestésico local. Y eso lo que hace es ayuda a que uno no sienta tanto el pie y entonces se va relajando el pie y uno pisa mejor. Hay unos baños de pie que no son con sal gruesa, porque la sal gruesa desinflama y no hay nada inflamado, sino que son con otra sal que lo que hace es relaja tendones y entonces también ayuda a que el pie se vuelva un poco más elástico, ¿sí? Entonces ya tenemos los baños estos para que elastizar un poco el pie y tenemos las cremas estas para poder hacer que el pie no sienta tanto el dolor y entonces se relaje también, ¿sí? Bien, entonces baños y cremas nos ayudan un montón. Después vienen al consultorio y lo que hacemos es relajar el dedo, porque en general lo que sucede con el dedo gordo, con el juanete, es que se tensiona mucho esta articulación y esta articulación, ¿sí? Estas que están acá, que acá son muy cortitas, que en el pie son mucho más largas, y eso no permite que se mueva bien y que pueda hacer la fuerza para caminar, porque dentro de toda la mecánica del paso, ¿sí? Una cosa muy importante es la fuerza que hace el dedo gordo para el despegue de la pierna del pie y para dar el paso, que es la parte final, ¿sí? Entonces, estética de juanete, no es el lugar para buscar una solución a la estética de juanete. Dolor de juanete, sí, es algo que podemos hacer que sí mejore el dolor y ahí ya uno se empieza a replantear la decisión de si operar o no operar con respecto a ¿no? Uno ya piensa en la estética, es otra cosa. Espero haber respondido a la pregunta, si no me siguen preguntando de nuevo, la idea no es que sea una cátedra, sino una charla, ¿sí? Perdón. Y la otra cosa que quería hablar un minuto era sobre la sacroileitis o coxodinia. ¿Qué es eso? Sí, ya me imagino. La sacroileitis es lo siguiente, es el dolor que se da a veces, muy raro, cuando se inflama la articulación sacroiliaca, ¿sí? Nosotros tenemos toda la pelvis adelante se une en el pubis, da toda la vuelta y atrás tenemos el sacrocoxis. Esa unión entre las caderas, o sea, yo estoy mirando de frente al paciente, ¿no? El pubis acá, las caderas y el sacrocoxis acá. Esa unión acá se llama articulación sacroiliaca. Y hay veces que pasa
muy raro, muy de vez en cuando, que esa articulación se inflama un poco. Muy confundido es ese síntoma con el de la lumbalgia, con el de la ciatalgia, o sea, del dolor del nervio ciático. Es difícil de diagnosticar la diferencia, sobre todo en casa. Es más fácil en el consultorio. Y en realidad para eso lo mejor es un poquito de reposo y un poquito de analgésico, ¿sí? Porque eso sí es una inflamación de la articulación sacroiliaca, ¿sí? Para nosotros en el consultorio es un poco más fácil de diagnosticar, así que no se asusten, que no es que algo que no tiene solución, sino que es algo que en casa es difícil de, por ejemplo, el juanete es fácil de diagnosticar en casa o en el consultorio. Esto que estaba diciendo la sacroiliitis es más fácil en el consultorio que en casa. Y la coxodinia es el dolor de el coxis. Así, fácil y sencillo. Sí puede doler el coxis y cuando duele es horrible. La gente habitualmente conoce el dolor del coxis cuando se lo rompe, se lo fisura. Es un dolor que molesta bastante. Que ese sí, es simplemente aguantársela hasta que esa fisura suelde. ¿Qué es lo que hace la gente? Se sienta en esos aros tipo donas que se llaman. Eh, o está casi todo el tiempo acostado para no apoyar el coxis, ¿sí? Bien, ¿qué pasa cuando se soluciona ese dolor coxal, pero sigue molestando el coxis? Hay otras veces que puede molestar el coxis aunque uno no se lo haya fracturado, a veces a un golpe fuerte sin fractura o a veces posparto. Eso puede ser porque viene la columna, viene el sacro y al final el coxis. Si el coxis se ve desviado, el coxis está mantenido en su lugar por los dos tendones o ligamentos en realidad. Esos ligamentos, si uno tira más que otro o uno se ve más tensionado que otro, duele. Y es muy difícil diagnosticar la diferencia entre el dolor de ese ligamento o del coxis en sí, ¿sí? O sea, imagínense que hay dos ligamentos acá y el coxis en el medio, y como duele la zona es difícil de saber. De nuevo, hay una solución para eso, hay un tratamiento en el consultorio. Muchas veces es confundido ese dolor con un dolor sacro o con un dolor lumbar inclusive, o con un dolor de unos musculitos muy chiquititos que se encuentran en la parte posterior, que se llama obturador bipiramidal. También a veces se lo confunden con eso. Bien, hay un tratamiento para eso que es movilizarlo todo. No es el tratamiento más agradable, pero se hace fácilmente, ¿sí? Bien, entonces, hoy recorrimos todo el cuerpo. Hablamos sobre las dorsales, hablamos sobre cómo puede traer molestias internas, por ejemplo, pulmonares, cardíacas o de estómago. Hablamos sobre la fractura de las vértebras, que eso ya es el general de las vértebras. Hablamos sobre el juanete y ahora les expliqué un poquito otros dos síntomas muy chiquititos que si no siempre quedan colgados para charlar, como son la sacroiliitis y la coxodinia o el dolor coxal, ¿sí? Del coxis, porque también hay la coxalgia, es el dolor de la cadera, ¿sí? Del hueso ese que es así redondo, eso se llama coxalgia también. Por eso una cosa es coxalgia y la otra es coxodinia. Sí, somos re complicados los médicos, nos encanta poner nombres difíciles y parecidos. Bien, ¿alguna pregunta? Hola, los que llegaron últimos, ¿alguna duda, cuestión, algo? Si no, mientras tanto, acá está una cita, hoy viene de Hipócrates, dice que tu alimento sea tu única medicina. Para estos tiempos de poca medicina, de pocos médicos, de solo urgencias, esta es una muy buena frase, muy necesaria, ¿sí? Se dice que uno puede ingerir todo lo que necesita para estar saludable. Justo ayer leí un artículo al respecto de eso también, ¿sí? Donde si comemos variado y comemos bien, y entonces vamos a poder usarlo como nuestra propia medicina,
¿sí? Así que tu alimento sea tu única medicina es un deseo hermoso, porque la verdad es que si pudiéramos con la alimentación suprimir o suplantar casi toda la farmacología sería genial. Sí, sería muy, muy bueno. Gracias. Bueno, me alegro que haya estado todo claro. Ojalá y podamos suprimir todo y mantenernos con la, con la alimentación. ¿Sí? Gracias a todos por acompañarme. Se supone que mañana, hoy o mañana, no estoy muy segura, habla el presidente a ver cómo sigue esto de la cuarentena. Nosotros ya estamos trabajando, eso no lo dije hoy, pero sí es importante que se los diga. Estamos trabajando con turno, por supuesto, así que nos llaman, nos piden un turno por mail, por acá por Instagram, por Facebook, por donde puedan, y arreglamos un turno y nos vemos, ¿sí? Besos a todos, gracias por la atención. Hasta luego. Bye.